Hola Wilmer. Buenas noches, doctor. Cordial saludo para todos los estudiantes del módulo de procesal laboral. Hoy realmente vamos a iniciar la etapa productiva, la etapa de la práctica con la entrega de la demanda. Me imagino que tanto el juzgado, los grupos de juzgado, los 4 grupos de juzgado con los 4 grupos de demandantes deben estar corriendo, deben estar a la expectativa, los juzgados deben estar abriendo sus puertas, teniendo todo listo, los correos habilitados para que no haya ningún traumatismo, para que los demandantes puedan llegar vía virtual a entregar su demanda. Y la prueba de recibir la demanda es el traslado que el juzgado le hace de acuerdo al formato que yo les entregué anoche. El día de hoy les envié por la mañana un modelo de auto de inadmisión de demanda. Ese auto de inadmisión de demanda es para que los juzgados lo asuman, lo revisen y lo utilicen como modelo, ya sea para admitir la demanda o para inadmitirla. Ese es el primer auto que debe sacar los juzgados para el proceso que empieza hoy. Pues no quisiera distraerlos a los compañeros. La universidad no puede sacar esa excusa. A los compañeros de los juzgados ni a los grupos de los demandantes, porque esta es la labor, esta es la gestión. Esto es realmente lo que nos hace, lo que nos forma verdaderos abogados litigantes. Grandes universidades como Republicana, como Autónoma, como Gran Colombia, como Libre, se dedican a sacar verdaderos abogados litigantes al ejercicio del derecho frente a la administración de justicia. Y este ejercicio que estamos haciendo ahora, mis estimados estudiantes, es forjando ese futuro vicioso de los estudiantes de derecho laboral. Es aquí y ahora donde a través de este proceso que inicia hoy, o mejor que inició el viernes, es el que nos da solidez. Es aquí donde nosotros, a través de ese esfuerzo, esos errores, la corrección de los errores, manejamos el contexto que a través de el acierto, del error y el acierto llegamos al éxito. El error y el acierto llegamos al éxito. Nuestros abuelos, nuestros padres nos decían que la práctica hace al maestro. Y eso es lo que estamos desarrollando hoy, esa práctica. Porque aquí nos podemos equivocar. Desde el punto de vista académico, nos podemos equivocar para poder corregir lo que está mal, lo que no hay interpretación. Porque
Aquí como estamos desarrollando es la parte de la teoría, esa teoría que ustedes vieron en el laboral individual. Aquí estamos desarrollando esa práctica y es traer a la elaboración de la demanda propiamente dicha. Aquí aparece el ingenio de los demandantes, donde van a proponer sus hechos, van a proponer la competencia del juzgado, van a proponer la cuantía, van a proponer las pretensiones, y son los que ponen el punto alto, porque ellos van a presentar anexos de los documentos para que el juzgado revise, y en esa revisión es donde el juzgado también se está jugando la cabeza con su segundo parcial. Así como los demandantes están presentando hoy su segundo parcial, presentando la demanda, y es importante advertirle a los compañeros de los juzgados que las demandas que vamos a recibir son demandas ordinarias. Porque sí quedamos que eran demandas ordinarias, es decir, la relación contractual de los particulares. Puede ser una persona natural como empleado y una persona jurídica como empleador. No podíamos interponer demandas mixtas, como lo dijo María Elena, porque entraríamos a desviar la práctica del procesal laboral frente al derecho administrativo. Y ahí, entonces, las cosas cambiarían de rumbo. Por eso se colocó en igual de condiciones para todos, que fuera desde el punto de vista del ordinario, para que todos pudieran hacer el mismo ejercicio. Me imagino que aquí en la sala estarán de pronto solamente los compañeros demandados, porque los demás se entiende que deben estar ocupados, los de los juzgados, preparando el traslado, esperando el correo, que llegue el correo, para abrir el correo, para mirar si por ahora cumplen la expectativa de la hora, 6:30. Y los compañeros demandantes, me imagino que algunos no han terminado, están todavía digitando, todavía están procesando. Y esa competencia de los compañeros es lo que se está forjando la creación de los verdaderos abogados litigantes. Ustedes vieran, por ejemplo, en la parte presencial, en el salón de clase, como son tan grandes, se establecen los 4 grupos de juzgados, y en cada extremo de los salones se determina para que sea un juzgado. Y ahí los juzgados hacen su separación de sillas, en esta parte demandantes, en esta parte demandados, hacen carteles, hacen carteleras, las pegan en la pared donde dice juzgado primero laboral, y después aparece que es del circuito municipal, aparece el juez, aparece el secretario, aparece
las personas que atienden la baranda, los escribientes. Aparece todo una parafernalia hermosa que alguna vez en algún evento pasó nuestro fundador y de una pegó el grito. Hermano, ¿qué es este desorden? Esto se volvió una recocha. Cuando entramos a explicarle cuál era la metodología del ejercicio, el tipo soltó la risa, aplaudió, felicitó el ejercicio, porque realmente el salón de clases se convierte en unas instalaciones judiciales. La gente para adentro, para afuera, el uno corre, el otro grita, el otro llora, para adentro, para afuera, corren, caminan, suspiran, las niñas lloran de la angustia, y eso realmente es la satisfacción del deber cumplido, de ver que esa angustia, no solamente por la nota, sino por la preparación académica que hacen los estudiantes. Y esa es la práctica que yo les decía a ustedes que hace el maestro, porque en la vida real es igual. Uno haciendo la demanda en su despacho, empastando, metiendo los anexos, los CDs, todo lo que hay que entregar. Ir al Hernando Morales, sacar la ficha, esperarse por lo menos 3 o 4 horas que lo llamen a uno para radicar la demanda, con la esperanza de que esté bien y que no se la vayan a rechazar por cualquier cosa en la ventanilla. Recibir su auto de reparto para saber a qué juzgado le correspondió, ir a buscar el juzgado, buscarlo en el directorio de los juzgados, estar pendiente, porque más o menos después de que uno radique la demanda, por allá a los 10 días llega al despacho. Y al llegar al despacho, uno lo primero que pregunta es si ya lo numeraron, si el expediente ya lo numeraron. Eso es lo primero que uno tiene que estar pendiente. Puede que a los 10 días hábiles ya lo hayan numerado, a los 15 días hábiles lo hayan numerado. Y una vez como lo hayan numerado, pues ese expediente entra para la calificación o la sustanciación, o entra al despacho para la revisión. Se puede demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero absolutamente todas las semanas debe estar uno revisando la página de la rama para saber en qué estado está su proceso. No le puede perder uno el rastro, porque como uno está pendiente, es o le admitieron de una la demanda para uno poder notificar a la parte, o se la inadmitieron y tiene uno los 5 días para presentar la subsanación. Entonces tiene uno que estar a la expectativa, tiene que estar, dicen los muchachos, tiene que estar uno en la juega, tiene que estar uno alerta. Si uno ve que por la rama, por el sistema, no puede ver su proceso, porque de hecho no está numerado, pues debe estar yendo al juzgado y preguntando: señorita, señor, de acuerdo a este auto de reparto, ¿ya tenemos número? Y si ya tenemos el número, quiero preguntar por este proceso. Y a uno le preguntan: ¿usted qué parte es? Entonces uno pregunta: ¿soy la parte actora o soy el demandante? ¿Y para qué iba el proceso? Para
para revisión de admisión o de inadmisión. Entonces ellos miran ahí, con esos datos que uno les da, ellos miran ahí en su sistema y le dicen, el expediente está en el despacho o está al despacho. Está al despacho. Y mientras esté al despacho, no hay nada que hacer. Nada que hacer. No se puede mirar, no se puede revisar, está al despacho. O sea que está de una forma neutral. Señorita, es que llevamos 3 meses con el proceso al despacho. Doctor, qué pena, pero es que aquí no somos sino 2 los que sustanciamos y tenemos 1000, 2000, 3000 procesos. Entonces tenga paciencia, por favor. Si es que le dicen tenga paciencia, por favor, porque hay funcionarios que son boleados, hay funcionarios que son atrevidos. Entonces uno tiene que aguantarse el atrevimiento, el estado de nervios que estén. Bueno, muchas gracias, feliz tarde. Y uno por dentro ya dirá uno, ya uno puede decir lo que quiera. Bueno, porque así es nuestro sistema judicial, sobre todo en el rama del derecho laboral. Y así funciona también en familia y funciona en los juzgados civiles, incluso las fiscalías, como tienen carácter de policías judiciales, entonces desde las secretarias en las fiscalías quisieran que todo el mundo entrara con la cabeza agachada y escasamente decir a qué va, si lo dejan a uno decir a qué va. Entonces, cuando los abogados llegamos de administradores, de representantes jurídicos, como que no les gusta el abogado llega como pensando fuerte, preguntando por su proceso, como que no les gustaría mucho. Pero así funciona la justicia en este país del Sagrado Corazón. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo antes de las 6:30? Profe, yo pienso que es muy importante, buenas noches, Andrés García. Buenas Yo noches. pienso que es muy importante, profe, mantener siempre como esa humildad, ¿no? Pues a lo que usted hace referencia, que a veces hay abogados que llegan con esos síndromes de personas que defecan por colostomía. Entonces, perdóneme la expresión, pero hay personas que se les olvida de dónde vienen, de dónde son. Y es muy importante tener como esa humildad siempre presente en todo momento, ¿no? Y yo creo que para eso, así mismo le da a uno en la vida, pienso yo, profe. Sí, sí, normalmente el consejo que yo le doy a mis estudiantes es tener paciencia, porque esa paciencia es lo que nos ayuda a tener esa fortaleza de estar uno detrás de esos procesos, porque uno vive de eso, ¿no? Algunas veces se decía que pues había que tener cuidado, sobre todo no entrar uno en discusiones vicentinas con esos empleados de los juzgados, porque la verdad lo pueden llevar a uno en la mala. ¿Y qué es llevarlo en la mala? Pues hacen todo lo humanamente posible para que el proceso de uno no prospere. Y por cualquier cosa empiezan a devolvérselo para que corrijan cosas que no son trascendentales dentro del proceso, sino que ellos consideran que tiene que ir ceñido a la norma y como ellos digan,
Y si uno no lo hace, entonces no hay sino una sola oportunidad para corregir la demanda. Y si uno no lo hace como ellos digan, pues simplemente les rechazan la demanda. Entonces tiene uno que caer en un dato procedimental urgente, que es presentar un recurso, manifestándole un recurso, manifestándole al juez que uno presentó la subsanación de la demanda conforme a la norma. Y ahí el juez puede determinar, después de que la rechazaron, puede determinar que la convalida para que siga adelante el proceso, o definitivamente se sostiene en lo actuado y va para afuera esa demanda. Y de uno, aquí no, mi abogado, aquí no vaya a pensar que está en su despacho o está en su casa donde quiere mandar. Y lo sacan a uno. ¿Y cuánto tiempo perdió? De 4 a 5 meses. Esos son los tiempos. Y eso es lo que a veces uno no tiene en cuenta, el tiempo perdido. Bueno, ¿quién más quiere compartir? Julián Concha Profe, quiere compartir. Adelante, yo, Wilmer Flores. adelante. No, que hoy falleció el presidente de la Confederación General de Trabajadores. Profe. Sí, Ana, sí. Y me pareció chévere porque ya entendí, la clase anterior entendí todo lo de los sindicatos, que era la confederación, que era la federación y cómo era el sindicato. Sí. Ya. Fue ministro del Trabajo y se creía que podía de pronto hacer algo, lo mismo que Lucho Garzón, que podía, por su carácter de izquierda, podía hacer algo respecto a respecto al apoyo de los trabajadores. Y tampoco pudo hacer nada. Ninguno, ni Lucho tampoco pudo hacer nada. Porque es que este país está manejado por 5 familias. Y así un ministro del Trabajo quiera cambiar los estilos de trabajo, es muy difícil que la burguesía, los burgueses, se lo permitan hacer. Mire, voy a lanzar un concepto muy definido, es estrictamente personal, pero realmente esas RCC, esas inspecciones de RCC, es un búnker burocrático. Ahí el Estado pierde muchísima plata teniendo ese búnker burocrático para la resolución de conflictos. Esas inspecciones RCC, así se llaman, resoluciones de conciliaciones, conflictos y conciliaciones, eso es una perdedera de tiempo, la cosa más horrible. Pensando que los funcionarios que ponen ahí, si bien es cierto, cuando uno les habla de la ley 640, de esa que se preguntó en el parcial y muchos se quedaron, muchos perdieron el examen por no saber de conciliación. Esos funcionarios tampoco es que sepan mucho. Estoy por creer que no saben. Algunos, o mejor todos, son abogados. Abogados miedosos, abogados temerosos, no son esas personas llamadas a defender el derecho de los trabajadores. Porque es que una cosa cierta es que el derecho laboral fue creado para beneficiar a los trabajadores, que es la parte débil en la relación contractual. Ahí nace entonces un contrato verbal
para favorecer la debilidad del trabajador. Pero realmente el ministerio es un ente burocrático, es un fortín burocrático, es más para pagar, para pagar favores políticos que para que realmente desarrollen una actividad que le permita que los trabajadores tengan un fortalecimiento. Vimos en el colectivo como al sindicato de Avianca, que es un sindicato poderoso, es un sindicato de verdad para Dios, es un sindicato que tiene plata, tiene la oportunidad de conocer sindicatos del mundo entero, porque el presidente es un capitán de avión, ya no le queda difícil ir a Francia a hacer diplomados, a hacer seminarios, simposios en el tema sindical, porque tiene el fuero sindical para hacerlo. Además tiene sus amigos en los sindicatos franceses, donde tranquilamente en una empresa pueden haber 5 a 10 sindicatos, sin temor a equivocarse, sin temor a absolutamente a nada, solamente buscando el bienestar común de los trabajadores. Y ese sindicato, fíjese cómo el mismo Estado le declaró la nulidad de la huelga, sin importarle la venganza que podían tomar el empleador para posterior despedir a los miembros del sindicato. Que hubo un pronunciamiento donde, si bien es cierto, Avianca, los empleados de Avianca perdieron la huelga, también es cierto que el tribunal se pronuncia diciéndoles que no podía, a pesar de que Avianca había ganado la huelga, no podían despedir a los trabajadores. Y cuando salió eso, ya habían despedido a más del 40%, entre esos al mismo presidente del sindicato. Entonces se vino encima todo ese proceso litigioso para la incorporación de todo ese poco de sindicalistas que habían sacado. Y ahí aparece entonces que les tenían que pagar desde el día que los despidieron hasta el día que los reintegren el salario, más las prestaciones sociales. Entonces fíjense ustedes cómo vemos que hay es anacrónico, o sea, no es coherente el sentido de la ley, el sentir de la norma, donde dice el Ministerio de Trabajo es un protector de los trabajadores. Igualmente pasa en las fiscalías. Las víctimas son los hijos de la fiscalía. ¿Y al caso los tienen en cuenta? No. Bueno, estamos a las 6:30. 6:30. Llegó el momento. Este era el momento importante del día de hoy. Son las 6:30. Entonces, vamos a esperar unos 5 minuticos para empezar a preguntarle a los compañeros de los juzgados si a ellos les llegó oportunamente la demanda y si ellos ya hicieron el auto de reparto. El auto de reparto, porque ahí ya, de acuerdo a la cuantía, se establece qué juzgado quedó abierto en cada uno de los grupos de trabajo. Yo estoy muy emocionado con este trabajo. Tengo fe en que por la confianza que le tengo a ustedes,
porque yo les decía que aparte de ser los estudiantes, hemos adquirido un grado de confianza, de amistad, de camaradería, que permite que lo que se haga se hace dentro de ese marco de la buena fe, con el mejor deseo de que ustedes realmente aprendan lo que tienen que aprender y no meternos con unos carretazos, con un poco de cosas que discursos banales que no llevan a nada, sino vamos es al grano. Estamos como en la mitad del módulo y arrancamos. Tenemos más o menos 10 sesiones para meterle fuerte a este tema. Y esa es la expectativa, ese es el compromiso social, porque no quiero que ustedes lleguen desconociendo normas, desconociendo que allá en el consultorio jurídico teórico los vayan a molestar o en el práctico lleguen ustedes sin saber nada. Fíjense que el parcial, que fue oral, no fue ni mucho menos fácil para muchas personas. Y así es la práctica. La práctica jurídica es así, es oral. Ahí no hay tiempo de llorar, es oral. Y ustedes en la práctica del consultorio jurídico, cuando les toque, tienen ahí encima el profesor y tienen ahí encima el cliente. Y qué susto y qué miedo, porque tienen que hacer conciliaciones, liquidación de prestaciones sociales, y si no las saben hacer, qué vergüenza. Y qué llamado de atención que les pega ese profesor que tienen ahí revisando esas liquidaciones de prestaciones sociales. Porque el tipo es bien exigente. Es compañero mío, yo lo conozco y sé cuáles son las exigencias y por eso yo no quiero que ustedes lleguen sin conocimiento al ejercicio. Bueno, están todos en la sala. A ver, el juzgado número 1, ¿cómo le fue? ¿Quién es el juez? El juzgado 1. Profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Bienvenidos. Profe, pues ya recibimos la demanda. En este momento pues estamos haciendo la revisión. Ya hicieron el auto de reparto, el que les mandé anoche. Sí, profe, ya lo estamos diligenciando. Lo están generando. Bien. Les llegó a la hora precisa y todo, conforme habíamos acordado. Sí, profe, llegó con anterioridad. ¿Llegó qué? Profe, sí, llegó con anterioridad a la hora acordada, o sea que está perfecta la hora que hicieron la entrega. Llegó con anterioridad. Perfecto. Sí, señor. Bien. El juzgado 2. Juzgado 2. El juzgado segundo está a la mano. El juzgado 3. Del juzgado 3, sí, señor. Recibimos el acta de no acuerdo, la carta de renuncia, la certificación de Cámara y Comercio, la demanda ordinaria, los desprendibles de pago, todos los comprobantes necesarios para poder recibir la demanda. Para poder Siempre presentar la esperamos. demanda. Se me
¿Qué juzgado entonces son ustedes por El 3. competencia? Nosotros somos el 3. El 3. Ustedes son el número 3, pero ¿qué, de acuerdo a la cuantía, qué juzgados son? ¿Circuito o municipal? De acuerdo a la cuantía. ¿O no? Estamos mirando que somos municipal. Su merced había comentado que municipal, sin embargo, estamos leyendo todavía todos los documentos que nos han Saquen la cuenta donde diga 20 salarios mínimos sobre la base que tenemos establecido, 20 ¿a cómo es el salario mínimo? ¿Como a 980? 983, sí, señor, creo que sí. No, es 908.526. A ver, lo hacemos preciso. 908.000, ¿qué? 526. Gracias. Por 20, ¿no? Dale. Por 20. Igual. 18.170.520. Del valor que aparezca por debajo de 18.170.520 será municipal. Y de 18.171.000 será del circuito. Profe, por favor, ¿puedes repetir la cuantía? 18.170.520 para municipal. Y 18.171.000 para el circuito. Alejandro, cierra el micrófono, por favor. Alejo el micrófono. Vale, en este caso está por 21 millones. 21.195.000. Entonces el circuito. Ok, listo. Bueno. Para el juzgado cuarto. Profe, sí, recibido. Recibido. ¿Qué juzgados son ustedes entonces? El cuarto, profe. Sí, correcto, el número 4, pero ¿qué les correspondió? Apenas estamos aquí revisando los archivos. Están revisando para revisar y entonces ya mañana o más tarde entonces ustedes van a colocarle si son del circuito o son municipal. ¿Está bien? Sí, sí, señor. Muchas gracias. Bien. El segundo no se ha reportado. Juzgado segundo. Profe, discúlpeme, del juzgado primero tenemos una pregunta. Dime. Profe, en cuanto a la ley 806, donde indica que se debe también notificar a la parte demandada por la virtualidad, ¿esa sería una causal de inadmisión en este momento para la demanda? No, todavía no porque apenas estamos calificando la demanda. Primero, ustedes la tienen que aceptar o la tienen que admitir o inadmitir. Primero estamos es en la corrección. No se ha notificado a nadie porque no se sabe si ese material que presentaron está bien hecho o no está bien hecho. Y si no está bien hecho, lo tienen que corregir. Y ya después de que esté listo, se le corre traslado a los demandados. Y ahí es donde hablamos del tema de la notificación de acuerdo al decreto 806 del 2020. Pero por ahora, el ejercicio de hoy de ustedes, de hoy, de mañana, es la revisión. Entonces todavía no pueden inadmitir por notificación porque apenas estamos corrigiendo. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es revisar el artículo 25 y que la demanda esté conforme al artículo 25. Eso es lo que tienen que hacer, revisar el poder, que el poder esté bien hecho,
que los hechos sean uno por numeral, no pueden haber acumulación de hechos, ni tampoco acumulación de pretensiones. Cada pretensión debe ir en cada numeral para irla juzgando, para irla evaluando. Bueno, y los juzgados ya deben estar trabajando en el libreto de la audiencia, porque ahí se siente el juez y el juez por la plataforma Zoom empieza a desarrollar el libreto de su demanda, donde el primero que va a hablar es la secretaría, colocando las reglas de juego de la audiencia, manifestando quién es el juez, quiénes son las partes intervinientes en el proceso, la clase del proceso, y manifestándole a los presentes en la plataforma Zoom que cuando el juez ingrese o se le dé el pantallazo, se tienen que poner de pie. Se tienen que poner de pie. Muchos me estarán diciendo, yo lo que tengo es que morirme. Entonces, si no les gusta ese se tienen, porque es como muy autoritario, se deben de poner de pie. Es como una orden, se deben de poner de pie. Ese es un respeto al administrador de justicia. Así como, por ejemplo, en la vida real, el juez tiene que ponerse la túnica o debe ponerse la túnica. Es una obligación porque así lo determina el Consejo Superior de la Judicatura. Los presentes debemos ponernos de pie, porque es un irrespeto al administrador de justicia no hacerlo. Claro, no es que por eso lo vayan a meter a uno preso o por eso le vayan a meter a uno una sanción o por eso, no. Pero es que el código disciplinario del abogado, de la ética del abogado, habla de la cordura, de la cortesía. Porque el hecho que uno esté defendiendo a un trabajador o esté defendiendo a un empleador no lo invita a que uno se tiene que convertir, uno como abogado se tiene que convertir en un verdugo. Como un día un cliente me dice a mí, ay doctor, pero es que usted es tan amable con todo el mundo, así ¿qué proceso vamos a ganar? Entonces yo le dije, venga jefe, pero entonces ¿qué quiere? ¿Que me agarre a puñaladas aquí con el contendor? Eso no es ético. ¿O usted qué quiere, que yo le haga mala cara a todo el mundo? No, eso no es ético. Afortunadamente el proceso lo ganamos. Pero es que los clientes quieren que uno cuando llegue ahí al frente del colega lo agarre a puños. O agarre a puños al empleado porque está demandando. Y eso no es así. Esa no es la ética profesional. Uno tiene que vencer en juicio. Uno vence con el conocimiento científico, con la hermenéutica jurídica. Quiero decir, con las herramientas que me da a mí la ley para defender el acceso de justicia del prohijado, del cobergante. Es ahí. Ahí es donde yo tengo que defender. No afuera, dándomelas de gamín o de boleado. Como un día le dije yo a una persona que porque uno es decente y un poco cordial, creen que uno es pasar de manso a ser menso. Y le dije, no se equivoque, mi querido amigo, que yo antes de ser abogado fui gamín. Y el tipo como que me miró y dijo, uy, entonces cuidado,
Claro, porque un abogado, como el caso mío, que ha tenido que ir a las cárceles de los menores, donde un niño de esos que está enmarihuanado, que está dopado, ¿cómo le habla a uno? Un gamín. ¿Qué escucha uno en las narraciones de los hechos de los fiscales? Los hijueputazos, los malparidazos, la forma, porque ellos expresan tal cual como hicieron la investigación. Y ustedes se dan cuenta muchas veces que dicen que les damos piso, que ese man hay que darle piso, que ese viejo es una... ¿Sí? Entonces, aquí uno como abogado aprende lo que es lo bueno, lo malo y lo feo del proceso. Entonces, por eso, uno, dentro de esta metodología, la primera que habla es la secretaria, incluso muchas veces el custodio, que el juzgado tiene que nombrar a un custodio, que es la persona que controla el orden público. Es ese custodio el que tiene que decirle, por favor, tal persona, apague el micrófono. O muchas veces ese custodio le dice, por favor, señor Ministerio Público, suspéndale el audio a tal persona. O en la presencialidad, ese custodio no deja entrar a la sala a la gente que no vaya con corbata y a las mujeres bien vestidas, porque esa es la gala. Y se dice, la entrada al auditorio empieza desde faltando un cuarto para las 6 hasta las 6:15. El juez abre la audiencia, la secretaria abre la audiencia a las 6:15. Y a esa hora que la secretaria habla, el custodio cierra la puerta. Y perdió. El que se quedó por fuera, se quedó por fuera. Porque esas son las reglas de juego. Y si no, tendríamos todo el mundo para adentro y para afuera, y el sentir del ejercicio académico se pierde, se distrae la gente. Hay mucha gente que deliberadamente tiene una tendencia a llevar papas fritas y deliberadamente empiezan a manipular el talego con el fin de sabotear la audiencia. El custodio está para eso. Va a comer papas, cómalas afuera, pero se sale y no vuelve a entrar. Doctor, disculpa la intervención, qué pena. Lo que pasa es que mis compañeros que son jueces del juzgado 2 y varios compañeros que son jueces nos están pidiendo que si por favor los deja ingresar, que es que están esperando. Bueno, pero están esperando, faltando un cuarto para las 7. Perdieron la O sea, audiencia. El juez llegó tarde a la audiencia. Eso no deberían ni siquiera haberlo dicho. Es que los jueces llegando tarde, qué vergüenza. Si son los primeros Profe, que qué tienen que pena. estar ahí. Que esto no es Lo un que pasa es que juego. su merced nos había dicho que para revisarla, y entonces estamos en la cuestión de revisándola. Bueno, ya están todos adentro. Hay 72 personas adentro. 72 personas adentro. O sea que sí están Muchas cumpliendo. gracias. Sí están cumpliendo. Y el hecho de estar revisando no tienen por qué salirse de la clase. Bueno, bien. Entonces, ya los demandantes presentaron a tiempo, tienen que estar pendientes de que aparezca un auto que se lo hacen llegar a su correo que colocaron en la demanda, diciéndoles corrijan esto o lo otro. Antes de que aparezca el auto, yo debo revisar lo que cada juzgado va a hacer. De modo pues que hoy ustedes los juzgados hacen la proyección de la corrección y mañana nos reunimos grupalmente. Vamos a reunirnos por 10 minutos cada grupo para revisar, corregir y sacar el auto de la admisión o la inadmisión.
y les damos un tiempo prudencial de un día para que corrijan. Y ya con eso le podemos enviar el correo de la demanda a los demandados, porque acuérdense que esto tiene unos tiempos. Mañana revisamos y pasado mañana inclusive después de que eso esté listo, ya se le puede entregar a los demandados para que ellos empiecen a hacer su trabajo, su trabajo bien profesional. Esa es la idea. Bueno, bien. Entonces, los juzgados, si se quieren retirar, hacer su trabajo de revisión, lo pueden hacer. No es un obligante estar aquí escuchando la segunda parte del conversatorio, porque ustedes deben estar código abierto, artículo 25 del procesal laboral, revisando muy puntual para que se den cuenta si la demanda cumple con el propósito o no lo cumple. Que cumpla con lo que dice el 25 del Código Procesal Laboral. Que sea puntual el cumplimiento de esa normativa. Y una vez como lo hayan revisado, pues obviamente deben revisar el 25, el 25A, y van hasta el 28, que son los artículos que revisamos para admitir o inadmitir la demanda. Revisen el poder, que el poder cumpla con las expectativas conforme lo hicimos en clase, que todos copiaron, todos tienen la foto del que yo les compartí para que esté, si no igual, similar. Si no igual, similar. Y si no está igual o similar, lo tienen que corregir. Eso hace parte de lo que vamos a revisar. Bueno, listo, mis queridos compañeros de los juzgados. Entonces, ustedes tienen el material. Entréguele por vía de correo electrónico el auto del reparto, que fue la boletica. Ustedes la acomodan a su juzgado. Ustedes la hacen, la acomodan a su juzgado y se la envían al demandante. Y también en secretaría o el escribiente ya debe tener listo el formato, el modelo del auto de admisión o inadmisión, que fue un modelito que les envié esta mañana. Inclusive les envié la providencia. Esa providencia es un sello que se coloca a los autos donde dice que son anotados en el libro de estado y aparece la fecha. Déjenme, yo miro a ver si tengo acá uno. Sí tengo uno acá y lo voy a colocar. Lo voy a colocar al grupo de WhatsApp. Y ahorita incluso por la pantalla también se lo puedo mostrar.
Bueno, ya les envié al correo, al grupo, pero les iba a mostrar también. ¿Ustedes me ven ahí? Sí, señor. Bueno, Sí, doctor. A usted sí. Sí, doctor. ¿ven ese sello? Sí, señor. ¿Sí lo ven? ¿Por qué no alguien lee qué dice? Dice Juzgado Sexto Laboral del Circuito en Bogotá, 8 de agosto del año 2018, notificado por anotación en estado número 129 de esta misma fecha, se firma la secretaria. Ok, bien, muy bien. Ya les envié al grupo de WhatsApp este mismo sello. Esto es la providencia. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para revisar que fue anotado en el libro de Estado, en el folio 129 y tiene una fecha. Dice 8 de agosto, bueno, del 2018. Eso sirve para que a partir de esa providencia corren los términos para presentar la subsanación de la demanda. Porque en el auto donde inadmiten la demanda, le dicen que tiene 5 días para presentar la subsanación. ¿Y cómo sabe el abogado y cómo saben los miembros del despacho en qué momento empezó a correr términos? A partir de la inscripción en el Estado, en el libro de Estado. Estado es un libro que tiene el juzgado para hacer este tipo de anotaciones. Y ahí es donde aparece el término. Estamos en término del traslado para subsanar. ¿Es claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, era lo que decíamos en el tema de la prescripción. Si nos dan 5 días para subsanar, ¿qué pasa si la parte autora llega el día 6º? Se la rechazan de plano. De una. Precluye. Preclusión. Muy bien, compañero. Muy bien. Simplemente la rechazan de una. No hay tutía que valga. ¿Por qué? Porque el auto dijo 5 días. Y si no lo presenta, entonces aparece la herramienta jurídica que se llama la preclusión. Ok, perfecto. Puede que el juzgado en un momento dado no se dé cuenta o se hagan los de la oreja gacha y le admitan la subsanación de la demanda. Entonces, dentro de la contestación de la demanda y la sagacidad del abogado, va a revisar. Revisemos la providencia a ver si ellos realmente contestaron dentro del término. Porque aparece un auto diciendo que la demanda fue aceptada y que puede darle traslado al demandado. Entonces yo reviso el auto y me doy cuenta que la demanda fue subsanada de forma extemporánea. Y ahí puedo presentar yo unas excepciones previas. Doctor, disculpe una pregunta. Señora. Siempre he tenido la duda de, en el momento en que se recibe por correo electrónico la notificación del auto que ordena subsanar la demanda, ¿ese término legal yo lo cuento a partir del mismo día o del día siguiente a la notificación? Del día siguiente. Del día siguiente.
del día. Y son 5 días. Para este caso, doctor. Sí. Para el ejercicio académico. Para este caso, ¿cuándo vence? Sí, señor. No, los 5 días en la práctica siguen siendo los 5 días. Para nosotros les vamos a dar término de horas de un día, máximo un día, porque no nos alcanza el tiempo. Por tiempo no podemos dar, por ejemplo, si decimos un día, quiere decir que les dimos 5 para el ejercicio académico. Pero o sea, para mañana ya tiene que estar. Sí, claro, de una, la tienen que corregir. Claro, claro, para que podamos avanzar. Listo. Entonces, ahí viene el tema de las excepciones previas. Y esas excepciones previas, cuando estamos contestando la demanda, atención los demandados, con las excepciones previas, dice que atacan el procedimiento atacan el procedimiento en esas excepciones previas. No es para que el proceso termine, sino es para que se corrija. Dice que ataca el procedimiento, no la cuestión de fondo del litigio. Dice además que el demandado las alega en el traslado de la demanda según el artículo 100 del Código General del Proceso. Se presentan por separado de la contestación de la demanda. Esas excepciones es para que se corrijan anomalías que de pronto el juez no tuvo en cuenta en el momento de la sustanciación de la demanda. Y ya cuando tenemos nosotros las excepciones de mérito, esas excepciones de mérito se exponen en la contestación de la demanda para darle fin al proceso. Excepciones de mérito como, por ejemplo, que hubo un error en la admisión de la demanda porque de acuerdo a la providencia, el señor tenía que presentarla tal día antes de las 5 de la tarde y la presentó al otro día a las 3 de la tarde. O sea que la presentó de forma extemporánea y el juez no se dio cuenta y procedió a admitir la demanda cuando fue presentada de forma extemporánea. Ahí se presenta una excepción de mérito. Otra excepción de mérito puede ser aquella que está diciendo que al trabajador se le pagaron sus derechos laborales, se adjuntan las pruebas para que el proceso del juez en la primera audiencia de trámite, él dirime, por ejemplo, las excepciones previas las dirime al inicio del proceso y las excepciones de mérito las resuelve antes de dictar el fallo. Unas al principio y las otras al final. Bueno, bien. Sigamos. ¿Por qué nos devuelven la demanda? Sería una pregunta de hoy. El artículo 27, el artículo 28 dice que antes de admitir la demanda y si el juez observare que no reúne los requisitos exigidos en el artículo 25 del Código Procesal,
la devolverá al demandante para que subsane en los términos de los 5 días de las deficiencias que señala. La demanda podrá ser reformada por una sola vez dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término del traslado de la inicial de la reconvención, si fuera el caso. Entonces, yo puedo reformar la demanda 5 días antes de que se haga el traslado. Porque a pesar de que fue admitida, yo la puedo reformar. El auto, porque es que todas las actuaciones procesales que hagan las partes intervinientes en el proceso, todos los memoriales, todos los escritos que se presenten al despacho, al juzgado, entran al despacho. Todo. El juez revisa y saca el auto admitiendo o inadmitiendo el memorial, admitiendo o inadmitiendo la solicitud. Porque acuérdense que el auto es el documento por medio del cual el juez se comunica con las partes del proceso. El juez puede salir a la ventanilla, a la baranda del juzgado y gritarle a cuello en voz: es que esa demanda a usted no se la voy a admitir, porque usted abogado me cae mal, porque usted abogado viene mal vestido, porque usted abogado no cumple. Uno le dice: señor juez, por favor, saque el auto y me lo manifiesta por escrito el auto. De boquilla no hay nada. De boquilla yo lo único que puedo hacer es acusar al juez ante la Procuraduría para que investigue la conducta del juez y de pronto compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura y meterme en una pelea por la honra y el prestigio del abogado. Porque para eso es la Procuraduría. La Procuraduría es la entidad del Estado que controla, vigila y regula los actos administrativos de los funcionarios del Estado. Esa es la función de la Procuraduría. Si no la sabían, apréndanla. Y el Consejo Superior de la Judicatura es una corte, así como la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado. El Consejo Superior de la Judicatura es el ente gubernamental que administra la rama judicial del poder público en Colombia. Son los administradores, tanto del ámbito administrativo, civil, laboral, porque es que las fiscalías son independientes, son entes totalmente independientes, ellos no dependen del Estado, porque es el órgano de control y vigilancia, es la policía judicial. La fiscalía está metida desde las altas cortes y baja hasta los juzgados promiscuos. Todo ese control de la rama del poder público, la rama judicial del poder público en Colombia, está vigilada por la fiscalía en materia de orden público. Que tienen que capturar a un juez porque cometió un delito, se lo llevan. Entonces,
El Consejo Superior de la Judicatura es el que administra los edificios, administra la nómina, tiene la potestad para el control de los abogados, de los jueces, la honra, el prestigio, el buen proceder de los abogados en general. Es el Consejo Superior de la Judicatura el que vela por ese control. Por eso cuando un abogado incumple una norma o un cliente se lo quiere tirar a uno, digámoslo así, pues le mete una queja al Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que lo sancionen a uno o con el fin de que le quiten la tarjeta profesional. Quitar una tarjeta profesional tiene que ser un delito bien grave. Porque uno no se sepa defender, pues le pueden meter una sanción de 1 a 3 meses por cosas aleves. Por ejemplo, que un cliente perdió el proceso con uno y dice, yo me voy a vengar de este tal por cual, le voy a poner una queja al Consejo de la Judicatura y lo pongo a voltear. Pero si uno se sabe defender, donde le dicen es que abusó de la autoridad que emana del poder que le dio el cliente. Todo porque el tipo no se supo defender en juicio y perdió el proceso. Entonces el magistrado, junto con el Ministerio Público, que es la Procuraduría, son los llamados a verificar la idoneidad del proceder del abogado. Pero por lo menos lo ponen a uno a voltear, por lo menos 1 año. Y es 1 año como de incomodidad, de intranquilidad, como de perder años de sueño, de tranquilidad. Es incómodo. Se lo digo, mis apreciados estudiantes, porque este pecho le ha tocado vivir esas circunstancias. Y el reconocimiento del cliente de uno, pues, de decirle a uno, uy, doctor, cuánto lo siento. Bueno, pero queda la satisfacción del deber cumplido. Bueno, vamos a seguir entonces con ese tema de por qué me inadmiten a mí la demanda. Por eso yo le decía a los chicos ahora de los jueces que tenían que centrarse en el artículo 25 al 28 y trabajar frente a ese marco normativo para tener un buen proceder. Revisar puntualmente si cumplen, si no cumplen. Decirles a través del auto que deben de subsanar, subsanan. Y esa misma demanda no la vamos a devolver. Esa misma demanda es la que vamos a enviar a los demandados para que el ejercicio académico circule. Si hoy no hubieran llegado las 4 demandas, a mí me hubiera tocado sacar una demanda mía y colocarla al correo para que las partes pudieran seguir avanzando. ¿Por qué? Porque diríamos, no hubo demanda. Entonces, como no hubo demanda, pues todos felices. Y el desarrollo del ejercicio para ese grupo, ¿cómo quedaría? Iría en desventaja de los otros. No se presentó esa adversidad y vamos a avanzar en nuestro ejercicio académico, y eso lo que nos está demostrando es que hay compromiso de parte de ustedes.
qué maravilla, cumplieron. Qué maravilla, aparecieron los juzgados. Quisiera ver de parte de los juzgados los autos de reparto de las demandas, cómo llegaron, como material de lo que están haciendo. Entonces, mándenme una copia de lo que le enviaron a los juzgados al correo del docente. Bueno, bien. Profe, ¿te lo puedo compartir en pantalla para que lo hagamos todos? Sí, está bien. Sí, adelante. Listo. Este fue el que nos llegó a nosotros. Bueno, sí, ¿cuál? Este. ¿Sí lo ven? Sí, bien. Bien, qué maravilla. Qué maravilla. Mírese que aquí empezamos a leer. ¿Todo lo ven? ¿Todo lo ven? ¿Sí, señor? Sí, doctor. Sí, ok. Sí, señor. Fíjense que aparece la fecha, lo corrigieron, 26 de enero del 2021, correcto, acta individual de reparto. La primera parte es común y corriente, porque dice República de Colombia, rama judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Centro de Servicios Administrativos, jurisdiccionales, para los juzgados civiles y de familia. Así sale. Aparece la fecha, acta individual de reparto, cuántas páginas. Este 17 son números que ellos tienen ahí como claves. El grupo proceso ordinario, aquí dice de mayor cuantía. Mírenlo aquí que ya lo pusieron ellos de mayor cuantía. Y fíjese que es concatenado, tiene coherencia porque dice juzgado segundo civil del circuito. Fíjese que arriba dice ordinario de mayor cuantía y aquí ellos lo ratifican. Hay coherencia en lo que están haciendo. O sea, están enchufados, están en lo que están. Felicitaciones. Juzgado segundo civil del circuito. Aparece el demandado, aparece el demandante, las observaciones, el funcionario y está el reparto. En la vida práctica, coge uno esta acta individual de reparto y uno lo que tiene que hacer es cogerla e ir al directorio donde están los juzgados y buscar la dirección. ¿Por qué? Porque tenemos en el Nenqueteva, el edificio Nenqueteva, que queda en la carrera séptima con calle 12C, tenemos un buen número, la mayoría de los juzgados. Y tenemos en el edificio Camacol, carrera décima 1933, ahí existen un buen número de juzgados municipales y ahí es donde están los de pequeñas causas, los de descongestión, ahí en el Camacol, en la décima con 19. Entonces fíjense que uno vigilando los procesos, pues tiene que ir en la séptima con 12, que es ahí como City TV, y después desplazarse hasta la 19 con décima. Muchos de nosotros hacemos ese recorrido a pie. Muchos lo hacemos a pie. Casi no nos vamos por la décima porque esa décima es terriblemente peligrosa. Entonces lo hacemos a pie. Es más fácil irse uno a pie que subirse uno a un bus o el taxi no pasa, en fin. Entonces, normalmente esos son los recorridos que los abogados hacemos en materia laboral. Este es el ejercicio primario, este es el documento que nadie conocía. Muy pocos de ustedes lo conocían. Levanten la mano los que lo conocían.
O diga, yo sí lo conocía. Yo sí lo conocía. Eso. Son muy poquitos. Y los otros no lo conocían y a eso vinieron, a conocer documentos. Hay mucha gente que ni siquiera conoce el certificado de representación legal que expide la Cámara de Comercio, que muy seguramente debe estar como documento anexo a los documentos de la demanda. Ojo, señores del juzgado, revisar si el certificado de representación legal, porque aquí, por ejemplo, Bexey dice muebles del hogar SAS sin NIP, pero hay un SAS, aquí hay un SAS, aquí hay un SAS. Entonces debe aparecer un certificado de la Cámara de Comercio. Puede ser un establecimiento de comercio. Y aquí hay un secreto, que si la persona presenta un certificado de la Cámara de Comercio como un establecimiento de comercio, uno tiene que demandar es al dueño del negocio, al dueño, no al establecimiento de comercio, porque es que el establecimiento de comercio no tiene ni derechos ni obligaciones. Así lo establece la ley. No ejerce derechos ni obligaciones. Ejemplo. La mejor arepa caliente de la 38 con carrera 13. Ese es el aviso que tiene la señora ahí en el puestico de arepas. Pero ella tiene establecido su negocio para efectos de alcaldía, registrado como un establecimiento de comercio. Pero el propietario es la señora Ana Rodríguez. Apreciados estudiantes, ¿ustedes a quién demandan? ¿Al establecimiento de comercio o a la propietaria? A la propietaria. Perfecto, a la propietaria. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es, porque el establecimiento de comercio no posee derechos ni obligaciones, porque así lo establece la ley. Muy bien, muy bien. Eso estamos aprendiendo derecho procesal laboral maravillosamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a ver el artículo 31, que es donde los demandados se tienen que concentrar en la forma y requisitos de contestación de la demanda. Artículo 31. Señores demandados, mañana cuando les llegue ya su material de trabajo, se tienen que concentrar en el artículo 31. La contestación de la demanda contendrá el nombre del demandado, su domicilio, dirección, los de sus representantes y sus apoderados en caso de no comparecer por sí mismo. Es importante que en esa contestación de las demandas, a partir de la identificación de los demandados como personas naturales o personas jurídicas, deben de colocar el correo electrónico, tanto del empleador como del apoderado. El correo electrónico es fundamental. Segundo, un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones. Uno normalmente va a contestar las pretensiones y uno le escribe. Me opongo desde ya a todas y cada una de las pretensiones.
de una vez uno está poniendo el pie en el cuello. Me opongo a todas y cada una de las pretensiones por carecer de fundamento jurídico. Ese es como un modelo, y a la hora de la verdad uno lo que está haciendo es poniendo el pie en el cuello al demandante. Y empieza uno a contestar una a una. Y puede uno inclusive manifestar de plano el material probatorio que tiene para demostrar por qué la oposición. Dice el tercero que hacer un pronunciamiento expreso y concreto sobre cada uno de los hechos de la demanda, indicando lo que se admite, lo que se niega y los que no les consta. Entonces uno contesta en los hechos: no es cierto, sí es cierto, es parcialmente cierto. ¿Qué no es cierto y qué sí es cierto? Lo tiene uno que explicar. Y por ejemplo, hay que revisar, muchas veces dice, es que a mi prohijado, por el hecho de que no le pagaron los salarios, le ha tocado, para cumplir el contrato laboral, venirse a pie desde Bosa hasta el Parque Nacional. Pues realmente a nosotros no nos consta que eso sea cierto. Y como la ley, como esa herramienta la podemos usar, pues escribimos que no nos consta. Es un comentario del demandante. No nos consta, es un comentario del demandante. Siempre se debe escribir por qué no es cierto, porque si es cierto, pues no vale la pena explicar. Porque muchas veces el demandante dice que el trabajador inició labores el 2 de enero del año 2020. Si es cierto y la persona reconoce que es cierto, pues simplemente escribe si es cierto, y ahí no se pronuncia nada más. No hay explicación. La explicación saldría en el evento que diga que no es cierto o que es parcialmente cierto. Entonces hay que entrar a explicarle al juez por qué no es cierto o por qué es parcialmente cierto. Porque es que como el juez no conoce a las partes, él no sabe quién es el demandante ni sabe quién es el demandado. Además, los jueces por naturaleza son como una columna, rígidos, fuertes, fríos, no tienen cuerpo, no tienen corazón. Ellos actúan bajo el imperio de la ley. Entonces al juez, tanto el demandante como el demandado, tiene que hacer unas explicaciones de fondo para que él entienda la naturaleza del litigio. No es hacer una contestación de demanda por contestarla. Dicen por ahí, los escritos tienen que ser a prueba de bobos. Tienen que ser unos escritos que cualquier persona que medianamente sepa leer los entienda. Los escritos no pueden ser hechos a la medida de un abogado. Porque como el que los va a sustanciar puede ser un muchacho que esté estudiando derecho, no los va a sustanciar un abogado. Y si es un abogado y si el abogado no tiene buena interpretación, pues se va a quedar corto en lo que pretende decir el abogado. Entonces, se debe utilizar un lenguaje cómodo, un castellano entendible, para que cualquier persona que medianamente sepa leer lo entienda.
Ese es el éxito de la contestación de la demanda, porque muchas veces se contesta la demanda como si fuera un telegrama. Úrgeme dinero. No explican más. ¿Y uno qué va a entender? Entonces, si hay una muy buena explicación, hay un buen fallo a favor de uno. Entonces, siguiendo con el tema de los hechos, hay una narrativa que se llama Fundamentos en Derecho, que es como un título que hay. Y esos fundamentos en derecho es en lo que el abogado se basó conforme a la ley. Entonces, en fundamentos de derecho, el abogado puede decir que él contestó la demanda conforme al artículo 31 del Código Procesal Laboral. Que aparte de eso, se sustentó en la jurisprudencia según sentencia de la Corte Suprema de Justicia número tal. Y además de eso, sustenta la contestación de su demanda desde el punto de vista doctrinal, según el texto de Derecho Procesal Laboral del profesor o doctor Jaime Rodríguez, que fue el libro que el docente propuso como bibliografía para el estudio que estamos haciendo ahora. Y también se puede fundamentar en la Constitución Política de Colombia y enumera los artículos que él considera que utilizó como derecho al trabajo, por ejemplo, derecho a las prestaciones sociales, al artículo al 28 de la Constitución Política, el debido proceso, el derecho a la igualdad, la vida digna, el mínimo vital, todo eso es como que es la manera de lo que el abogado utilizó desde el punto de vista normativo para fundamentar la contestación de la demanda. La petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba. Entonces, yo puedo anexar documentos material probatorio. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la pelea. Y ahí está donde radica la desaveniencia, como dicen los muchachos en la universidad. ¿Cómo es que dicen? La rabo de la parte cuando pierde el proceso. Porque resulta que cuando se contestó la demanda, al trabajador se le había pagado las prestaciones sociales, los derechos laborales, el día y la hora en que se terminó el contrato laboral. No hubo un día de atraso. Se le pagó los derechos laborales. Se le pagaron en efectivo. La persona firmó el comprobante de pago. Aparte de eso, la relación se termina porque el trabajador renuncia al cargo, libre, voluntaria y espontánea. Y en su carta de renuncia manifiesta que renuncia por motivos personales. Porque es que una carta de renuncia, mis estimados estudiantes, es para lo siguiente. Hay cartas de renuncia donde dicen que renuncia al cargo por motivos personales. Gracias, señor empleador, por la confianza otorgada.
Pero después resulta el trabajador, bueno, renuncia a pesar de que el empleador ha hecho acoso laboral, si es con mujeres, con hombres, acoso laboral, no le paga puntualmente los salarios, no le paga puntualmente las prestaciones sociales, no hay dotación, maltrato, todo el maltrato del acoso laboral, en fin, etcétera y etcétera. Entonces, la carta de renuncia motivada es donde yo tengo que expresar que renuncio al cargo. ¿Por qué? Acoso laboral. Porque no me pagan el salario a tiempo. Porque no me pagaron las prestaciones sociales a tiempo. Como decir la prima, los intereses, no me dieron dotación. Porque la ley dice que el único derecho que yo tengo para reclamar presentando la renuncia es lo que yo suscriba en la carta de renuncia. Yo no puedo alegar otros motivos diferentes. Carta de renuncia motivada escribo sin lugar a que me dé miedo. Es que el miedo que le da al trabajador, ¿qué es? Que no le paguen las prestaciones sociales, que no le paguen el saldo del sueldo y que ese trabajador no pueda pagar su arriendo, no pueda pagar su comida, no pueda pagar el internet, no pueda pagar el servicio de teléfono, no tenga para los transportes urbanos. Ese es el miedo que le da a él en escribir una carta así, motivada, para posteriormente poder presentar una demanda y reclamar eso que él escribió ahí. Porque el empleador le va a decir, o me quita todas esas groserías, altanerías que está escribiendo, o no le pago. Y lo ponen contra la pared al pobre trabajador. Como todos tenemos las necesidades, pues quitamos esa vaina. Entonces, esto se vuelve una sociedad nazista, una sociedad hitleriana. Hitler dominó al mundo por el miedo. Entonces, como a uno le da miedo, y está la plática ahí encima, unas sobre otras están 1,5 millones, 1,800,000 ahí encima. Y uno dice, es mejor pájaro en mano que 1000 volando. Entonces uno quita esa vaina. Y no hay derecho después a reclamar. Y por eso los empleadores que tienen plata hacen lo que se les da la gana con los trabajadores. Y nace lo que dicen los políticos. Las leyes son palos de ruana. ¿Sí lo han oído? No, yo no. Los ricachones, la gente de plata, son los que dicen, no, papito, la ley es para los de ruana, para los alpargatones, para el pueblo. A mí no me entra la ley, porque como compran conciencias. Entonces, ese es el miedo y por eso uno no presenta esas cartas motivadas para después poder reclamar. Entonces, esos son los medios de prueba que uno puede presentar. Uno le dice al juez, es que el trabajador renunció libre, voluntaria y espontánea. Ni fue libre, ni fue voluntaria, ni fue espontánea. Simplemente lo echaron y el empleador le dice, fírmeme la carta de renuncia si quiere que le pague. O de lo contrario, le consigno la plata al banco. Y en el banco lo ponen a voltear a uno por ahí unos 3 meses. Y puede uno, en un momento dado, si no le avisan, en la demanda puede reclamar, de acuerdo al 65 del Código Sustantivo, la indemnización por mora en el pago. Entonces uno presenta las pruebas. Y ese fue el problema que hubo con esos trabajadores que como no le pudieron
no pudieron ganar el proceso porque a ellos no se les debía nada, porque se les pagó y se probó que se les había pagado, porque ellos estaban reclamando indemnizaciones. Lo único que realmente no se había dado era la dotación. ¿Y qué dice la norma con respecto a la dotación? Que el empleado debe demostrar que él tuvo que comprar con su salario la dotación para uso del servicio, de la prestación del servicio. Y normalmente la gente se pone la ropa vieja, los blue jeans viejos, las camisetas viejas, los zapatos ya rotos. Nadie invierte en un overol. Y si quieren que después reclamar una dotación, cuando la ley dice, claro, les vamos a otorgar la dotación, pero pruebe que usted la compró. Y si no, lo único que podrá hacer el juez es de pronto un llamado de atención. De pronto una multa, una indemnización que no es tan onerosa para que vaya a fortalecer los fondos de ese otro ente burocrático del SENA. No es más. Entonces tampoco es un temor, un miedo de que porque no pagué dotación me toca entregarle las escrituras de la empresa. No, señor, tampoco. Entonces los tipos perdieron la demanda. Y fuera de eso, aparece dentro del fallo que tenían que pagar 200.000 pesos, aparte de que perdieron el proceso, tenían que pagar 200.000 pesos de gastos procesales y al abogado como agencias en derecho 300.000 pesos. Y ese fue el disgusto. Entonces nos vamos a vengar de ese abogado porque ese abogado es un tal por cual, un HP, necesitamos triturarlo y lo vamos a llevar al Consejo Superior de la Judicatura. Y en el Consejo Superior de la Judicatura volví y les gané. Porque estoy cumpliendo los requisitos del procesal laboral. Yo no soy el administrador de justicia. El administrador de justicia es el juez. Y el juez fue el que determinó, bajo el artículo 250 constitucional, el imperio de la ley, que la empresa les había pagado puntualmente y que estaban cobrando lo no debido. Entonces, por eso se deben presentar el material probatorio para que uno salga bien librado en caso de que lo hayan demandado. La contestación de la demanda debe ir acompañada de los siguientes anexos. Esto es para los compañeros que van a recibir mañana la demanda. El poder. Tienen que hacer el poder. O sea que el demandado tiene que darle poder al abogado. Y en ese poder puede ir un abogado principal y puede ir un abogado suplente. En caso que el principal tenga que viajar y el día de la audiencia no esté, acciona el suplente. Las pruebas documentales, todos los documentos que tenga, puede presentar todos los documentos que tengan para hacer valer sus derechos. Entonces pueden presentar pruebas documentales, pueden presentar incluso los testigos, las testimoniales, pueden presentar pruebas en CD. Muchos jueces, las pruebas en CD, videos, CDs y todo eso para alegar, por ejemplo, de pronto un acoso laboral. Que el empleador un viernes de estos a esa niña que está bien dotadita le hizo una encerrona y resulta que la señorita es bien inteligente
y le copió un video al señor cuando le estaba haciendo la encerrona, y ese video ella lo puede presentar como material probatorio. Muchos jueces no lo valen por aquello de la cadena de custodia, porque pueden decir que ese video está viciado, está contaminado, está editado. Entonces, todas esas pruebas debe de tenerse mucho cuidado al momento de presentar para que no sean inválidas por el juez. Estábamos hablando del acoso laboral. Es que en materia laboral, ustedes saben, todos ustedes, imagínense, son 70, 75 estudiantes. ¿Será que aquí no habrá uno que nos cuente vejámenes de un acoso laboral? ¿Alguien se anima a contarme aquí públicamente, a contarnos, así como lo he dicho, de las encerronas que le pueden hacer a una señorita de esas bien dotadas un viernes por parte del empleador? A ver, ¿hay alguien que nos quiera comentar algo para hacer cierre de la reunión? No todos los jefes somos así. Claro, pero es que la ley está hecha para los que... A ver, ¿alguien nos quiere comentar? Elkin tiene la mano levantada. Bueno, adelante, Elkin. Doctor, buenas noches. Buenas Realmente noches. no era la precisión del tema que usted está señalando, sino una aclaración con relación al artículo que usted citó del 250. Realmente estamos hablando desde el 230 con relación al imperio de la ley, pero era solo una pequeña aclaración. Y en cuanto al tema del acoso laboral, pues fungí mucho tiempo como servidor público e integrante de una fuerza, entonces digamos que considero que no tengo ningún argumento con este tipo de posturas, toda vez que al pertenecer a una fuerza castrense, pues no se hace clara la diferenciación entre este tipo de conceptos, entonces no tengo... Bueno, yo de pronto, sí, tiene toda la razón, mi querido estudiante. El imperio de la ley es el 230 constitucional. 230, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. 230 constitucional. Discúlpenme que tuve un lapsus de interpretación. 230 constitucional. Pero en las fuerzas militares es donde más se presentan los acosos laborales por aquello del poder. En las fiscalías, los mismos jueces, los mismos fiscales. Pues a mí sí me ocurrió, profe. Eso es duro, mi querido. Eso es duro. Entre más rango alto tenga el oficial, más duro pisa con respecto al que está abajo. Lo que pasa es que a nivel de esas temáticas, fíjese usted que si algún mayor se atreve a hacer un pronunciamiento frente a un general, lo despiden. Y mire lo que pasó en estos días pasados con los fallos que aparecieron con el general director de la Policía Nacional. Fíjese todo lo que pasó. Eso a nivel de rango militar. En las instituciones, pues de pronto no se da cuando los funcionarios son de carrera. Y qué difícil es para despedir un funcionario de carrera. Pero las guerras que hay, por Dios, en el Ministerio de Educación, en la Secretaría de Educación, por Dios, eso es brutal, eso paran el país de cabeza porque la gente no acciona su trabajo. En la vida del ordinario, en los particulares, el tema es muy difícil, créanmelo. Los que están bendecidos, los que están protegidos por la providencia divina y que no les ha tocado sufrir estos vejámenes, denle gracias al poder superior. Pero en su mayoría, todos los que hemos sido
trabajadores hemos sufrido los vejámenes de los empleadores. Porque sí, porque no, porque amaneció temprano, porque está lloviendo, porque está haciendo sol. Y sobre todo, cuando más bravo se pone, es el día que tienen que pagar la nómina. Ese día sí que los ve uno con la piedra afuera. Porque dicen, es el día que se enluta, cuando el empleado cobra y el patrón se empuja. Sí la cogieron. Bueno, bien. Entonces, mis queridos estudiantes, no siendo más el objeto de la presente, la clase ha terminado. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor, que se ve. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Muy amable. Con gusto.